Muchas gracias a Charo Izquierdo por la invitación. Muchas gracias a la directora del Instituto de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Charo tiene razón, nos conocimos hace unos años y la verdad es que es de las personas que más entusiasmo siempre ha mostrado con cualquier proyecto con el que me he acercado a ella. Siempre la primera respuesta es me encanta y en fin, y así da gusto. Así que muchas gracias por la invitación. Bien, cuando leí el título, El microscopio que se escapó del laboratorio a la calle, la verdad es que el título, debo confesar que fue más de ella que mío, y me hizo mucha gracia y pensé dos cosas. La primera, una pequeña anécdota que no he contado mucho, y es que cuando yo era presidenta del CIS, un día decidí de verdad escaparme de esa torre de marfil e irme a hacer entrevistas con una de las entrevistadoras. Y fue un sábado, lo recuerdo perfectamente, empezamos a las 9 de la mañana, acabamos a las 9 de la noche, y fue un sábado fascinante porque fue una ocasión de ver de cerca cómo vivían las familias españolas. Y el título me ha recordado a esto. También el título, obviamente, tiene su explicación, y es que MyWord ha creado un producto y de este producto voy a hablar mucho aquí porque sobre todo nos permite sacar muchas conclusiones muy interesantes y ese producto se llama Microscopia, que da la idea pues, de cómo es necesario analizar la sociedad con lupa al detalle con un gran microscopio que se transforma en Microscopia. Bien, hoy voy a hablar aquí de cómo las mujeres lideraremos el consumo, de cuál va a ser nuestro papel en el futuro en una sociedad tan cambiante, en una sociedad donde ha habido una crisis económica que ha cambiado muchas cosas, en una sociedad con una revolución tecnológica en marcha y en una sociedad donde tenemos además dos propulsores de cambio que vienen ya desde hace tiempo, que tienen ya más tiempo, como son la revolución libertaria, es decir, la conquista de libertades, sobre todo para las mujeres, y la revolución ecológica. Pero para hacer este recorrido, para llegar a la conclusión de cómo las mujeres lideraremos el consumo, es necesario seguir dos caminos. En el primero, es necesario primero entender cómo surgen los nuevos hábitos de consumo, de vida y de consumo. ¿Por qué aparecen? ¿Por qué de repente cambiamos nuestras rutinas? Y para ello voy a basarme en un personaje de ficción que se llama Malvin, y a este cambio de hábitos lo llamo el síndrome de Malvin. La conferencia empezará, por tanto, hablando del síndrome de Malvin. Después tomamos un segundo camino en el que voy a hablar de cuáles son los propulsores de cambio y de qué manera esos propulsores de cambio producen nuevos hábitos, hábitos emergentes de vida y consumo. Y finalmente voy a hablar de cómo esos propulsores de cambio afectan de forma específica a nosotras las mujeres. Bueno, Malvin es un personaje de ficción, protagonista de una película del año 97 que quizás muchas de vosotras hayáis visto, traducida como Mejor Imposible e interpretada por Jack Nicholson y Helen Hunt. La historia de Malvin es interesante porque arroja luz sobre el comportamiento humano, aunque lo haga de forma caricaturesca. Malvin, un escritor neoyorquino, es un ser obsesivo, maniático y desagradable, preso de una serie de rutinas, algunas relativamente normales, como comer todos los días en la misma cafetería, y otras completamente extravagantes, como andar por las aceras sin pisar las líneas que separan los adoquines. Un buen día, Malvin se ve en la obligación de hacerse cargo de un perrito a pesar de que detesta a los animales. Y la presencia en su vida del can ablanda poco a poco su corazón, termina enamorándose de la camarera que la atiende siempre al mediodía y convirtiéndose en alguien totalmente opuesto a como era. Por un lado, el film evidencia que los individuos estamos sujetos a una serie de hábitos que marcan cómo vivimos y cómo consumimos. En el día a día, la mayoría de nosotros sufrimos con distintos grados de intensidad el síndrome de Malvin. Seguimos un patrón de costumbres en los horarios, en la dieta, en el cuidado personal, en los desplazamientos, en el ocio y en el trabajo. Por otro lado, Mejor Imposible es una buena ilustración de cómo las rutinas normalmente se rompen al producirse nuevos acontecimientos. Es decir, los nuevos hábitos emergen porque cambian las circunstancias. En el caso de Malvin fue la irrupción de un animal lo que desencadena su metamorfosis. En la vida real los cambios pueden ser de muy distinto tipo.
Una mudanza a otro barrio, un divorcio, una boda, el nacimiento de un hijo, el ascenso en el trabajo o simplemente el paso del tiempo. Todas ellas son mutaciones dispares, pero tienen algo en común. Cada una provocará cambios en los hábitos de vida y consumo. El nacimiento de un hijo, por ejemplo, alterará nuestros horarios, nos hará variar la dieta, las actividades de ocio y las compras. Nos hará sentir temores que nos llevarán a adquirir productos como un seguro de vida o de salud, que hasta entonces nos eran completamente ajenos. Y poco a poco, con nuestros hijos, iremos también cambiando. Aprenderemos a usar nuevas tecnologías, descubriremos nuevas músicas, nuevas lecturas y, en suma, nuevos mundos. Y así, de un único acontecimiento, como el nacimiento de un hijo, habrán surgido múltiples hábitos que en algún momento se verán afectados por nuevos cambios, produciéndose de esta manera un patrón cíclico que nos hará mutar hasta convertirnos, como Malvin, en personas que viven y consumen de manera distinta a como lo hacían en el pasado. El ser humano, por tanto, es rutinario y a la vez cambiante. Sus hábitos le tornan previsible y cuando cambia no lo hace al azar, lo hace como consecuencia de nuevas circunstancias. Los hábitos emergentes nacen de cada acontecimiento. Por tanto, el foco de atención hay que ponerlo en los sucesos y en cómo estos desencadenan nuevos hábitos. Las sociedades, como los